Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José María Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de un colega, estoy con Jean-Pierre Vaca Valareso. Jean-Pierre es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magíster en Derechos Humanos y Democracia y Buen Gobierno. Actualmente es doctorando, becario en Derecho por la misma universidad y es docente docente en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y también en la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres. Para mí es un gusto, Jean-Pierre, estar hoy día contigo. Gracias por aceptar estos minutos. José Mario, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación y siempre atento a tu convocatoria. Encantado de estar aquí. Jean-Pierre es un abogado joven, él, según él no tan joven, que se ha especializado en un área que me parece muy interesante dentro del mundo jurídico, porque creo que también tiene un trasfondo interdisciplinario, ya nos comentará Jean-Pierre, y está relacionado con todo lo que tiene que ver con industrias extractivas y derechos humanos. Me gustaría primero que nos centremos en el aspecto tal vez eh, científico del área, ¿no? Es un área que no solamente abarca lo jurídico, también abarca, me imagino, algunos temas vinculados a la ciencia, sociología. ¿Podrías explicarnos un poco cómo podemos entender esta área de investigación de industrias extractivas y derechos humanos? Claro que sí. Precisamente hice el máster en Derechos Humanos en la Católica aquí en Lima, Perú, y lo que buscaba era un programa interdisciplinario que me permita no solamente tener una mirada desde el derecho. Yo soy abogado de formación, y claro, son 6 años estudiando normas, leyes, sistemas jurídicos, sistemas de administración de justicia. Y muchas veces no tienes la posibilidad de salir de la caja, romper un poco el molde y ver algunos otros ámbitos que tienen que ver con otras áreas del derecho, con la sociología del derecho, con la antropología del derecho, pero también con cuestiones que tocan lados políticos, por ejemplo, o tocan temas de licencia social, o tocan temas sociales que el derecho tiene que ayudar a superar en esta discusión sobre si el derecho tiene que adecuarse a la sociedad o si más bien la sociedad es la que cambia y va dinamizando el derecho. Una de estas acciones o uno de estos ámbitos en los que hay que tener una mirada multidisciplinaria es precisamente el de empresas y derechos humanos en un contexto como el contexto peruano. Perú es un país particular, un país magnífico, hermoso, precisamente por su diversidad. La diversidad en el Perú lo hace rico, lo hace generoso, pero también le plantea algunos retos que hay que poder superar para tener desarrollo, para tener crecimiento económico y a la vez respetar derechos humanos e ir de la mano con esta mirada que tienen las distintas comunidades, los distintos pueblos en nuestro país. Así que va a ser un reto siempre para las empresas poder desarrollar actividad que respete los derechos de las personas, respete los derechos de las comunidades y genere un ambiente de diálogo que finalmente pueda permitir y posibilitar que las actividades, las operaciones de las empresas se den sin ningún tipo de riesgo de impacto negativo o muy negativo para la sociedad. Así que en ese trabajo estamos. Creo que el Perú avanzó mucho en temas de empresas, de derechos humanos, pero plantea grandes retos que seguramente ya conversaremos más adelante. Bien, yo tengo básicamente tres preguntas que hacer, que tienen que ver con los tres grandes actores eh, que intervienen en esta problemática. Podría haber un cuarto, los stakeholders, pero básicamente es el Estado, la empresa y la comunidad, ¿no? O sea, ¿hasta ahí estamos bien? Así es, perfecto. Vamos muy bien. Con respecto al Estado, en base a tu experiencia, en base a tu conocimiento, ¿el Estado peruano em, vela porque se respeten los derechos de las comunidades? ¿El Estado peruano vela porque las empresas que vienen a invertir y a ganar a Perú? Porque la empresa, recordemos, es una unidad
de negocios, es una entidad jurídica que tiene como finalidad generar ganancias. Si no, estaríamos ante una ineficiencia, ¿no? Una cosa distinta. El Estado peruano vela porque las empresas que vienen a invertir y a lucrar en nuestro territorio no lesionen, no afecten derechos humanos de los miembros de las comunidades donde las empresas intervienen en sus prácticas extractivas. Creo que hay que partir de una idea y luego hacer una gran diferenciación. La primera idea que creo no podemos perder de vista es que el principal garante de los derechos humanos, tanto en el ordenamiento jurídico nacional como internacional, es el Estado peruano. Al final del día, quien va a tener que reportar a la comunidad internacional y también de solucionar, de remediar cualquier tipo de daño contra los derechos de las personas es el Estado peruano. Recordemos que los derechos humanos son, esta es una teoría muy de Bobbio, ¿no es cierto? Un consenso de determinados estados, de la comunidad internacional, por reconocer algunos principios como fundamentales para la vida armoniosa, para la vida en sociedad que no tenga ningún vínculo con la guerra o con la imposición del uso de la fuerza por alguna de las partes. El proceso de internacionalización del derecho finalmente ha logrado que las normas internacionales penetren directamente a los ordenamientos jurídicos y a partir de ahí desplieguen todos sus efectos. Entonces, el Estado, en este caso el Estado peruano, es que debe respetar y garantizar en sus fases de prevenir, investigar, sancionar y remediar cualquier tipo de vulneración o de daño. Entonces, el Estado no solamente tiene que, o es deseable que verifique, que vele, supervise por que las empresas respetan los derechos humanos, sino que es una obligación, y es una obligación incluso internacional. Las empresas, como bien lo ha señalado, eh, esto como marco general, ¿no es cierto? Tienen como Sí, un objetivo social. yo quería consultarte, antes de pasar a la empresa, regresando al Sí, tema del Estado, en perspectiva comparada, si vemos a otros países que también tienen una industria extractiva potente, Chile tal vez, no sé, eh, Canadá, México, Australia, si comparamos países que tienen, digamos, actividades extractivas, ¿tú consideras que el Perú tiene un nivel de protección alto? es que ahí va precisamente esta gran diferenciación, ¿no es cierto? Primero hemos llegado a esta conceptualización sobre quién es el principal garante y luego sí va a ser necesario diferenciar entre empresas, porque hay empresas formales, empresas informales e empresas ilegales, ¿no es cierto? Las empresas formalizadas son las que tienen mayor control por parte del Estado, porque sabes quiénes son sus accionistas, sabes a qué se dedican, saben qué no pueden hacer y en el Perú hay regulación sobre todo. Somos un país sobreregulado y en determinadas actividades empresariales está muy bien que eso se haga, pero sí sería recomendable hacerlo con todos, ¿no es cierto? La gran empresa en el Perú es solamente el 0,3% de la totalidad de empresas a nivel nacional que se encuentran formalizadas. Pongámonos a pensar en todas aquellas empresas que no tienen ningún margen de formalidad, que no conocemos qué es lo que hacen, que no conocemos a qué se dedican, quiénes son sus accionistas, cuáles son las actividades que financian y que finalmente podrían convertirse en economías ilegales manejadas por organizaciones criminales que van a acabar afectando los derechos humanos de las personas. Entonces, si tú me preguntas, ¿el Estado peruano hace lo necesario para velar por los derechos humanos? Yo te diría que sí, que los estándares son muy altos en torno a empresas formales, sobre todo la gran empresa, pero esto constituye el 0,3%. De todas las demás, muy probablemente se olviden los estándares sean mucho menores, ¿no? Y si nos enfocamos en recursos naturales y actividades extractivas, la amenaza que en este caso tiene el Estado peruano es gigantesca y creo que no se están generando los incentivos necesarios para poder hacer frente a esa labor. La descoordinación entre instituciones públicas
evidente, notoria, gigantesca, paquidérmica, ¿no es cierto? Es increíble cómo las instituciones públicas no se pueden poner de acuerdo para tomar acciones concretas y efectivas. Esto tiene que ver también con el financiamiento de algunas campañas electorales, de algunos candidatos, de algunos partidos políticos que penetran en la política y finalmente hacen que el Estado esté atado de pies y manos y no pueda responder eficientemente porque hay intereses creados. Entonces, creo que sí va a ser un tema, por ejemplo, en las próximas elecciones en el país, en el Perú, qué hacer con las economías ilegales, informales, que finalmente acaban repercutiendo en vulneraciones a los derechos humanos de la persona. No, no te digo ya las tasas de criminalidad en torno a homicidios, sicariato, grandes crímenes, grandes pérdidas. Estoy hablando del trabajador al que se le hace trabajar más de las 8 horas y no se le pagan las horas extras, o en los trabajadores que están, digamos, por debajo de los mínimos establecidos, que no tienen ningún estándar de salud y seguridad en el trabajo. Esas son las personas a las que se les vulnera sus derechos y la gran debilidad del Estado está precisamente en no poder lograr que el Perú sea un país más formal y evidentemente esté sujeto a los controles que sean necesarios, ¿no? Como te digo, los estándares son altísimos, las empresas extractivas tienen además por el tracking que hacen en el mercado, la obligación y cada vez está mejor visto que respeten estándares internacionales en materia de derechos humanos y se certifiquen, obtengan certificaciones que otorgan empresas y instituciones con total independencia. Bien. Desde la perspectiva de la empresa, ¿cómo lograr que el empresario, vamos a referirnos sobre todo a la gran minería, ¿no? Porque como tú bien lo mencionabas, al parecer, cuando se trata de la pequeña minería, y ya más explícitamente, en el caso de la minería ilegal, no suelen cumplirse los estándares de parte de las propias empresas que realizan las actividades. Sentémonos en la gran minería. ¿Cómo hacer para convencer al empresario que invertir en políticas de compliance, tal vez, políticas de prevención, em, puede resultar siendo más rentable incluso y también denota un mayor compromiso con la comunidad, ¿no? Que no hacerlo y que sobrevenga un daño, un daño que puede ser un daño ambiental irreparable, ¿no? O un daño que tenga que ver con vidas humanas, ¿no? Eh, ¿Cuál sería la forma se debería incentivar a los empresarios que quieren realizar actividades extractivas a que asuman que esto no es en realidad tanto un costo, sino en realidad es parte de la propia actividad del negocio y puede en determinado momento ser de gran importancia? Cuando hablé de estos temas con el sector empresarial, siempre me gusta tocar el tema de los derechos humanos desde tres enfoques diferenciados, ¿no? Yo, por ejemplo, y los que creemos en el concepto, la finalidad, los objetivos y en los resultados de los derechos humanos, somos pues apasionados del tema y los abrazamos sin ningún tipo de interés subalterno, ¿no? Creemos ideológicamente en los derechos humanos y creemos que es el camino para mantener la paz, la armonía, el crecimiento igualitario y el desarrollo de las comunidades en general. Pero yo a todos no puedo pedirles que abracen los mismos principios y las mismas ideologías que yo. En principio, porque eso es contra la libertad, que también es su derecho y es un pilar de los derechos humanos. Pero en segundo, porque no voy a tener capacidad para corroborar que esta gente efectivamente está teniendo los mismos principios. Es algo bastante que jamás voy a poder llegar a comprobar. Sí me gusta detenerme en dos cuestiones prácticas que de la ley. Si no cumples con la ley, te sancionan o te pones al margen de la ley y vas a vivir perseguido. Y a nadie le conviene vivir perseguido siendo una economía formal, ¿no es cierto? Porque te caen todas las sanciones, todos los organismos, las instituciones. Es un desastre.
Entonces hay que ir de la mano con el ordenamiento jurídico para tener todo en orden y para que cualquier situación de riesgo que se presente podamos responder a la altura. Y luego está este tercer enfoque que tiene que ver más con las reglas del mercado. Acojo y abrazo los derechos humanos y pongo en práctica derechos humanos porque le conviene a mi empresa. Al empresariado, como tú bien lo has señalado, y creo que esa debe ser la lógica, no podemos pedirles más porque no tenemos capacidad para poder supervisar que así sea. Tienen un objetivo social, que es obtener utilidades. Al empresariado le tocas el bolsillo y ya no tiene incentivos para seguir accionando de determinada manera. Y está bien que eso ocurra porque cada quien tiene los incentivos para invertir o para dejar su dinero o un recaudo en una cuenta que siga ganando intereses, ¿no es cierto? Creo que el mercado actual exige que sus insumos, sus productos tengan una certificación mínima en torno al respeto de derechos humanos. Esto no viene tanto por el lado del empresariado, sino más bien por el consumidor. Cada vez somos más conscientes de los riesgos que conlleva obtener un producto que no cumple con los estándares necesarios, ¿no? Para salir un poco de la minería y la gran industria extractiva, vayamos a los tejidos, vayamos a la ropa, ¿no es cierto? A las cuestiones de moda o a las cuestiones de tecnología o incluso las de diamantes. Las cuestiones de moda, por ejemplo, grandes cadenas como Zara, como distintas marcas que conviene también mencionar, han sido pues perjudicadas porque en la producción de sus productos se encontró que había trabajo en condiciones no dignas o había trabajo infantil o trabajo que podría lindar con el trabajo esclavizante, ¿no es cierto? Así que el mercado ha tenido una respuesta respecto de esas prácticas y han sido respuestas negativas. Entonces, creo que el empresariado formal, el gran empresariado, está convencido ahora mismo de que, uno, hay que cumplir la ley, el ordenamiento jurídico, y dos, hay que ir de la mano con el mercado y con los objetivos de los consumidores. ¿Cuál es el interés de los consumidores? Y creo que en esto debemos basar la estrategia de derechos humanos también. Bien, y la tercera pata de la mesa, la comunidad, que a veces es la pata más frágil. ¿Qué hacer cuando la comunidad siente que está siendo víctima de una afectación? Porque yo considero, y no sé si tú coincides, que existe una asimetría entre la capacidad de respuesta que tiene la empresa con sus recursos, eh, con su nivel de contacto, ¿no? Con la posibilidad de poder contar con medios de comunicación frente a un actor, vamos a llamarlo débil, que es el actor de la comunidad, ¿no? Que es más bien gente que de repente se dedica a la actividad agrícola, ¿no? Y que no está pues en el mundo de las grandes finanzas, ni tampoco está en el mundo de los medios de comunicación. Y muchas veces cuando hay una afectación de parte de alguna empresa, por pequeña que sea, no se suele hacer pública. Entonces, ¿qué hacer en estos casos? Es decir, vamos a cambiar un poco la posición. Es como que a Jean-Pierre Vaca lo invitan a ser asesor legal de una comunidad. ¿Qué consejo le darías a una comunidad en donde hay una empresa que realiza actividades extractivas? Lo primero que tendría que decirle, uno, hay que averiguar si esta empresa es una empresa formal o informal, ¿no es cierto? Todo que ver cuáles son sus antecedentes, a qué se dedican o cuál es su objetivo dentro de la comunidad. Segundo, como principio básico, como regla de vida, de sobrevivencia mínima, es no tener ningún tipo de negocio con los ilegales. Porque ahí donde uno comienza a tratar con la delincuencia, con el crimen organizado, hay mayor riesgo. No sabes quiénes son y tu trato ya no es negociador, no es el de una mesa de diálogo, posiblemente sea el de plata o plomo. Y ahí donde dejes de
colaborar, los riesgos son altísimos. Los defensores de derechos humanos en el Perú la están pasando mal ahora mismo, han habido pérdidas humanas, homicidios, asesinatos cometidos contra gente que decide levantar su voz contra la delincuencia organizada vinculada a actividades extractivas, no son extractores ilegales. Entonces, nunca negociar con el crimen, nunca negociar con la ilegalidad. Y en tercer lugar, sí tener un ánimo muy de diálogo. Cuando uno conoce ya el sector, digamos, a la gran empresa, ¿no es cierto?, encuentra que sus estándares son bastante altos. Entonces ya creo que en este lado del mundo es muy complicado que un buen día un campesino se levante y encuentre que hay una empresa extrayendo los recursos naturales de su comunidad. Ya no funciona así. Creo que hay muchas experiencias que deben saludarse, en el Perú por lo menos, en el que uno encuentra que la licencia social no es un concepto abstracto que queda solamente en el discurso, sino que es una realidad y a partir del diálogo se consiguen cosas muy positivas para la comunidad. Incluso las propias empresas tienen canales. Ahora hay un concepto y un procedimiento muy interesante, que es el de la debida diligencia en derechos humanos, que cada vez más personas, más empresas vienen acogiéndolo y implica tener una línea base sobre cómo están los derechos humanos en la comunidad, medir los impactos, medir riesgos, adoptar medidas y en cualquier caso remediar los daños, los impactos negativos que se hayan podido ocasionar. Y parte de estas dinámicas o estas medidas que se deben de tomar es precisamente el de establecer canales de denuncia que estén a disposición de las personas para poder hacer. Y luego, no nos olvidemos que siempre que hay una empresa extractiva que no hay que certificarla, ¿no es cierto?, si sea grande o pequeña, también pueden cometer errores o grandes O puede delitos haber en o materia también de puede haber un derechos, accidente, digamos. Se me viene a la o mente puede haber un accidente. error humano, ¿no? O sea, digamos, no Así hay es. intención de contaminar, pero el error humano, pues es a veces, Hay un error humano o simplemente hay un terremoto que te rompe las relaveras digamos, y el relave sale, ¿no? Puede ser posible también, esto también puede ocurrir, y en cualquier caso, felizmente también está la sociedad civil organizada que cumple un rol fundamental en las democracias y ha hecho que las empresas, la gran empresa extractiva, pues tenga también un interlocutor válido para poder articular, para poder negociar, conversar, sentarse en mesas de diálogo y poner finalmente los derechos de la gente al centro, ¿no? Que es lo que se busca y lo que las empresas extractivas, parte del sector eh, minero, digamos, busca también, ¿no? Hay empresas en las que se menciona, por ejemplo, que reimaginan la minería para mejorar la vida de las personas o muchas otras que se encuentran en comités de derechos humanos. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía tiene un comité de derechos humanos y ahora último, octubre del 24, preparó, por ejemplo, una guía de debida diligencia para las empresas en materia de derechos humanos del sector minero energético. O está CONFIEP con el Comité de Derechos Humanos también que tiene al interno. Lo preocupante es que estas son actividades que se van generando, son principios que se van dando, concretando, pero también hay grandes retos, ¿no? Creo que hay una crisis de legitimidad institucional por todas partes en el país y América Latina en general, y hay que cuidar los espacios que se han ganado y estas cosas que son muy positivas hay que tratar de difundirlas y replicar lo bueno, no para el beneficio de la empresa, porque finalmente hacen un trabajo, a veces son capitales extranjeros y se van. Hay que buscar el desarrollo, el crecimiento económico, pero de manera armoniosa con la comunidad, poniendo al ser humano al centro de la operación para garantizar los derechos de las personas y generar un clima de paz
y de cero conflictividad. Bien. Eh, para sintetizar y terminar la entrevista, tú dirías entonces, Jean-Pierre, que el principal problema cuando hablamos de extractivismo y derechos humanos en ese momento, en el Perú concretamente, está relacionado con la existencia de actividades y economías ilegales. Sí, son varios factores, ¿no? Uno Pero de los digamos, más importantes es que el dentro de los que Estado, en ese momento son más, dentro de, sí, más gravitantes, creo que el problema más grande, el que está detrás de todos estos más pequeños que hemos visto, es la incapacidad del Estado para poder formalizar y, en consecuencia, supervisar y garantizar los derechos de las personas. bien. Jean-Pierre Vaca es abogado, es magíster, doctorando, especialista en, podríamos llamar esta área de industrias extractivas y derechos humanos. He estado con él conversando sobre el tema, me parece que tiene un enfoque bastante interesante. Creo además que es un área, ya como área de estudio, es más o menos nueva, ¿no? Al menos para nuestra realidad, ¿no? Lo que, lo que está mal, ¿no? Porque Perú es un país históricamente extractivo, ¿no? Extractivista, ¿no? Efectivamente, es que el enfoque de los derechos humanos, esta tendencia en las empresas es relativamente bueno también, nuevo también. Y no hay que olvidar que lo bueno, lo novedoso y lo saludable no borra para nada todo lo malo que determinados actores privados también han hecho en el pasado, ¿no es cierto? Han habido grandes equivocaciones al momento de gestionar los derechos de las personas en el sector empresarial. Hay que reconocerlo y hay que tratar de superarlo para que el sector privado siga siendo uno de los actores principales, unos aliados de la población, no solamente para crecer económicamente, sino para crecer de manera sostenida, de la mano del cuidado del medio ambiente y en general de la protección, de la defensa, de la garantía de los derechos de las personas. Bien. Jean-Pierre, te agradezco muchísimo el habernos brindado estos minutos y seguramente estaremos nuevamente conversando sobre estos temas. Se viene una campaña electoral, me imagino que muchos van a discutir cuáles deberían ser las condiciones en las cuales el Estado llega a acuerdos con las empresas para poder realizar actividades extractivas. Es un tema que siempre sale en campaña, así que seguramente conversaremos contigo sobre el tema. Te agradezco nuevamente por estos minutos y te envío un fuerte abrazo. Con el mayor de los gustos, José María, ha sido un placer estar en este espacio. Te felicito y nos vemos pronto seguramente. Un abrazo. Muy buenas Gracias. noches.